¿A qué hora qué? ¿A qué hora? ¿Qué? La cita mañana. Vamos, yo duré casi media hora con el teléfono y no entró. Yo voy a ir tempranito. Porque no pude pagar. Hola, hola. Buenas. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Ok. Me alegro. Tenemos 8 de 13. Lo tengo que contar, ¿verdad? 8 de 13. Faltan 5. Esperamos un par de minutos. ¿Ok? A 9. Cinco y 4, 9. Conmigo 10. Bueno, pero tampoco vamos a dilatar mucho la cosa. ¿Ok? Miren, hoy vamos a ver otro de los aspectos prácticos de los sistemas de termodinámica. En el anterior vimos las plantas térmicas. Quiero explicarle algo. Por favor, pónganme bien atención. Las plantas térmicas, para fines de práctica, es lo que nosotros vemos en los videos. Lo que necesito como informe es cómo funcionan los detalles de cómo funcionan los sistemas térmicos. Toda esa teoría, miren, es muy bonita. Miren, hubo uno de ustedes que hizo 28 páginas de informe. Eso es demasiado. Eso no es parte de una práctica. Una práctica es algo resuelto. Algo como, es más, mire, importa más. Usted ponga una lámina y comienza a ponerle notas ahí encima de la lámina diciendo lo que hay, lo que pasa. Explicando cómo funciona, porque le pongo un video de cómo funciona la planta térmica. Entonces yo lo que necesito es que se vea como si lo hubiéramos hecho allá en el laboratorio. Y usted explica, bueno, en una planta térmica el fluido de trabajo
que vamos a utilizar, o que se utiliza generalmente, es agua. Entonces tiene que explicar el proceso de el cambio de estado del agua en los 4 puntos básicos, donde están las propiedades del fluido para que pueda haber ese ciclo. Esas propiedades son las que cambian. Y ese es el detalle de una práctica. Toda esa teoría de los ciclos, de los, bueno, le voy a decir, no me esperaba algo tan copiado, demasiado copiado. Yo prefiero, hubo uno con hizo 5 páginas a mano, que lo hizo muy bien, hubo otro que también lo hizo 5 páginas a mano, que no estuvo muy bien. Entonces, si estamos hablando de plantas térmicas, lo primero que usted sabe que su informe tiene una portada, con un objetivo, ¿verdad? Unos objetivos general y específicos, que es conocer el proceso. Y lo específico es explicar cada una de las etapas del proceso. Y después, hacer un esquema de la que usted quiera, pero planta térmica, de la que quiera. O sea, una planta térmica puede ser a base de petróleo, puede ser a base de carbón, puede ser nuclear. Por la fuente usted la puede cambiar, por el proceso es el mismo. Entonces tiene que explicar el proceso. El proceso, primero aquí de la fuente de calor entra calor a la primera etapa, que es convertir el agua en vapor. Entonces, ahí el agua entra en tales condiciones y sale vapor sobrecalentado en condiciones más o menos tales, a muy alta temperatura y a alta presión, porque está dentro de una caldera donde hay un intercambiador de calor y se puso vapor a alta presión, sobrecalentado. Entonces, de ahí el vapor pasa a la turbina y la turbina entra, o sea, que usted se fija en la turbina, el dibujo o la turbina, el dibujo que se hace al revés, como un cono, o sea, como si fuera un embudo, pero entra por la parte estrecha y sale por la parte ancha, porque se va a expandir, va a perder. Tiene que explicar lo que pasa ahí. Entonces ahí el vapor está sobrecalentado y mueve por su fuerza, energía cinética, la fuerza que lleva una energía cinética alta, mueve las aspas de una turbina que transmite esas energías mecánicas a una flecha, o sea, a un eje, donde sale trabajo. Y el vapor baja, sale de ahí a una temperatura más baja y a una presión más baja. Por lo tanto, se expande en la turbina, se expande. Pero todavía sale vapor y posiblemente salga vapor saturado, con muy poco líquido. ¿Qué ven? Pero entonces yo necesito que ese vapor que está saturado se convierta en líquido, porque todavía tiene mucha energía. Y esa es la energía que usted va a botar en el sumidero a través del condensador. Entonces, decir que el vapor saturado entra al condensador, donde en un serpentín con agua fría le sacan el calor y ese calor se va a un sumidero y de ahí sale líquido caliente, posiblemente a la misma presión, porque a la misma presión, porque son procesos no isotérmicos, porque no isobáricos, porque pierde calor. Entonces sale líquido calentado o que va a baja presión, que va a una bomba, a la entrada de una bomba que lo va a comprimir hasta mandarlo líquido de nuevo a la caldera. Y ese es el ciclo. Eso es lo que yo espero. Entonces, en ese proceso, ustedes pueden ampliar estos controles, porque esta es práctica, esta es una teoría. En la teoría usted puede hacer todo eso. Y si usted busca algo para apoyarse, es para usted documentarse y explicarlo, no para copiarlo tan copiado que yo sé que ustedes lo entienden, pero el objetivo no es eso.
Ok, ese no es el objetivo. El objetivo es que el video les sirva como si estuviéramos allá en el taller. Y ustedes lo están viendo el video, cómo es el proceso. Ok, entonces hoy vamos a ver el de, y además, usted no puede explicar un proceso si usted lo pone un dibujo, un esquema, una gráfica, esquemático del ciclo, o sea, de la planta térmica, tiene que dibujarlo o poner una lámina. Eso es elemental, señores. Y después debe sacar una conclusión de todo lo que usted leyó y decir de las ventajas o desventajas, como muchos pusieron, la eficiencia normal de una planta térmica, dependiendo del combustible. ¿Sí? Entonces, cosas como esas son las que yo espero en los informes que ustedes van a hacer. Ahora vamos a practicar la de hoy, es sobre ciclo de refrigeración. Pero es que la refrigeración, el ciclo de refrigeración es prácticamente el mismo ciclo como vimos en un aire acondicionado y una bomba de calor, que es prácticamente uno invertir el aparato y poner el condensador del lado de donde usted va a calentar y el evaporador del lado donde usted va a enfriar. Porque el evaporador en la parte térmica es la caldera. O el evaporador y el refrigerador es lo que está, es la consola que está dentro de la habitación. Ahí es que se evapora. Y el fluido de trabajo es un refrigerante, no es agua. Porque el refrigerante en su estado natural tiene temperatura bajo cero. Y cuando esté en contacto con el aire de la habitación se evapora, pero se evapora dentro del serpentín, dentro de la consola. Y vamos a ver un video del proceso. Yo le puse 2 videos, 3. Ustedes buscan más videos que si fuera ya en el taller, están ahí, deben estar ahí los equipos de refrigeración y deben tener incluso su instrumentación donde pueden medir temperatura, presión, volumen específico, flujo, o sea, tiene que tener unos tacómetros, son flujos, tacómetros para medir la velocidad de un eje. Pero también hay flujómetros o medidores de flujo que se puede tener. Los equipos que son didácticos, o sea, para fines pedagógicos, tienen toda la instrumentación para usted medir las diferentes propiedades del fluido en cada punto. Ok. Ojalá eso no, creo que lo tenemos allá para refrigeración porque lo dan en industrial. Ok, creo. No para termodinámica, sino para otra materia. Pero lo vamos a ver allá cuando tengamos la oportunidad. Así es que yo espero que hayan entendido mi observación sobre los igual que una portada. Y además, yo les digo, un mínimo, usted debe tener un mínimo de su informe de 5 o 6 páginas, máximo, mire, máximo, como encuentro yo. Usted no puede tener más de 8 páginas. Claro, sin contar la portada, ¿verdad? Y eso, pero ¿por qué? Porque, y además, siempre es bueno tener una conclusión, aunque no haga ninguna recomendación, pero una conclusión. ¿Cómo se llama? Ok. Así es que son las 8:05. Vamos a ver, vamos a compartir la pantalla. Antes, no creo que vengan más. Un momentito. Antes, vamos a... Lo vimos 9 que están desde el principio, pero como que alguien más entró. Me parece que salió, no sé. Para... Está Johan, Israel, Jan, Luzca, Ángel, Lauro, Tiberio, Kenny y bienvenido. Son 9 de 13. Yo lo digo, el que no viene aquí, aunque yo le ponga la tarea, no es lo mismo. Aunque lo vean en la plataforma, yo chequeo el que vino y el que no vino aquí, a lo mejor le acepte su informe, pero no va a tener la misma calificación. Diga, Kenny. Profesor, tengo una pequeña pregunta ahí Ajá. que me desvío un poco del tema. Usted sabe que cada refrigerante tiene una presión de trabajo
¿Qué consecuencia puede tener que al momento de vertir refrigerante dentro del equipo, la presión de trabajo sea mayor o menor? La presión de que tú dices, del fluido de trabajo. De trabajo, o sea, la presión que debe tener un equipo, ya sea nevera, un aire. Ah, no, que depende de la potencia. No tiene la misma capacidad todos. Mire, por ejemplo, un equipo de refrigeración, su potencia va a estar relacionada con la capacidad que tiene el refrigerante del sistema. Por ejemplo, si un equipo coge 10 libras de gas, va a tener más potencia que uno que nada más coja 2 libras de gas. La presión va a depender, o sea, claro, recuerden que el trabajo es el área debajo de la curva del ciclo. O sea, si es un ciclo, el área es el tamaño del ciclo, el área del ciclo. Entonces, mientras más alta es la presión a que tiene que trabajar, más alta va a ser la caída de presión. Por lo tanto, más trabajo, más potencia. Pero esa presión de operación va también a influir en la calidad de los materiales que se están utilizando. Un equipo que tiene una alta potencia tiene que aguantar una alta presión. A mayor potencia, mayor presión y mayor delta T. Mire, la potencia está asociada con el delta T, con el delta B, si hay cambio de volumen, y claro, hay cambio de volumen siempre, y con la presión. A mayor delta T y a mayor delta P, mayor potencia. Pero es la potencia, la capacidad del equipo va a depender de eso. Y obviamente también va a depender de el flujo. El flujo, porque un equipo del mismo tamaño con mayor flujo va a tener más potencia. Oiga, del mismo tamaño y la misma cantidad de refrigerante. Pero si el refrigerante va a mayor velocidad y puede tener un delta T en el mismo, o sea, más fluido con ese delta T, va a tener más potencia. Y el fluido es masa por unidad de tiempo. Y recuerde que la potencia tiene que ver con el tiempo. Ok, o sea, un equipo de refrigeración o cualquier proceso cíclico, su potencia va a depender del delta, de la diferencia de las propiedades del fluido. Siempre. Ok. Ya lo vimos cuando calculamos el trabajo. Usted se recuerda que vimos, cuando calculamos la eficiencia, bueno, pero calculamos el trabajo. Y el trabajo era un delta Q entre Q de salida o un delta Q entre trabajo de entrada, le da una potencia y eso está asociado con la velocidad del fluido y la diferencia de la propiedad del fluido, o sea, la caída, el aumento de presión y el aumento de temperatura o de flujo. Ok. Bueno, vamos a compartir, okay, vamos a compartir la pantalla. Mira, ahí llegó The Seer y vamos a ver el curso. Vamos a ver el primer video. Fíjense que yo le puse aquí. Ciclo de refrigeración, un modelo real. Cómo funciona el ciclo de refrigeración. Y aquí tiene modelos prácticos de refrigeración. Son 3 videos. Entonces, la tarea que ustedes van a tener, el trabajo es explicar el modelo del ciclo de refrigeración. Ahí dice una explicación detallada del proceso. Recordar que su informe con todos los temas de contenido, o sea, portada, objetivo, general y específico, fundamento teórico, el desarrollo. En el fundamento teórico tiene que dar la definición del ciclo de lo que es el ciclo de refrigeración y la segunda ley. Y luego el desarrollo es explicando cada una de las partes del proceso. Y al final, cuando termine, da sus conclusiones. Y si tiene que dar alguna recomendación también, pero saca sus conclusiones.
Así que vamos a ver este primer video que dura, pero son como 12, 14 minutos, algo así. Ok, son 12 minutos. Vamos a compartir el sonido. Dígame, confírmeme que la escucha. ¿Se escucha? Vamos a ver el funcionamiento del ciclo frigorífico completo. Para ello nos vamos a ayudar de esta maqueta que la hizo nuestro amigo Pablo Fernández, al cual desde aquí saludamos y le damos las gracias. Como podéis ver, está todo seccionado y vamos a explicar todo el funcionamiento del ciclo frigorífico desde el compresor, pasando por cada uno de los elementos, nos iremos deteniendo en cada uno de ellos, hasta volver otra vez al compresor. Esta máquina no es real, hemos cogido un montón de elementos y los hemos colocado ahí porque son elementos muy típicos en el mundo del frío, ¿vale? Pero esta máquina no existe. De hecho, lleva un compresor hermético y un separador de aceite y yo nunca he visto un separador de aceite después de un compresor hermético. Pero es muy didáctica y podemos aprender mucho de ella. Así que vamos a empezar por el compresor. Aquí podemos ver el compresor hermético. En la parte de abajo vemos que tiene el motor eléctrico y en la parte de arriba la parte de compresión mecánica con su pistón. El aceite del compresor estaría aquí abajo y el compresor lo que hace es aspirar vapores, comprimirlos y descargarlos. Entonces vamos a empezar por el tubo de descarga. Por este tubo, al que le llamamos tubo de descarga, saldrían esos vapores calientes a alta presión. En este mismo tubo nos encontramos con un manómetro que nos indica la presión en descarga, es decir, el manómetro de alta, de color rojo. También tenemos el presostato de alta de seguridad. Sabemos que es de seguridad porque tiene un botón de rearme manual. La misión del presostato de alta de seguridad sería, si la presión en la zona de alta supera un valor peligroso, cortaría el suministro eléctrico y nos daría... Okay, eso que él explica es interesante, porque este es el manómetro. Ah, pero el manómetro además dice la presión. El manómetro no representa ninguna seguridad. Si se pasa la presión, incluso a la que aguante el manómetro, puede reventar el manómetro. Ah, pero aquí tiene un presostato. El presostato es un switch de presión, como que le ponen a la bomba de la cisterna, un switch de presión. Que cuando la presión llega a tal punto, cierra, abre un circuito y se apaga el compresor. Es importante eso, esos detalles, pongan atención en un detalle, que aunque no es parte de la tarea que ustedes van a hacer, no es parte, pero les sirve para hacer algún comentario. Sería una señal de alarma. Continuamos por estos gases calientes a alta presión que entran en el separador de aceite. Este elemento va haciendo que el aceite se deposite en las paredes y se vaya acumulando en el fondo y los vapores a alta presión calientes salen. Aunque, ¿por qué pone? Ya te dijo que él nunca ha visto un separador de aceite después del compresor. ¿Ves? Lo que pasa es que el compresor tiene obligatoriamente, como tiene un émbolo, que tiene que estar lubricado, muchas veces el sello del cilindro deja pasar partículas de aceite. Y eso no limpia, o sea, hace que el aceite que entra, no que es mucho, es muy poco. Limpiar un filtro de aceite de un compresor puede ser cada 6 meses, porque no es mucho. Y además se ve la cantidad de aceite que te cae ahí y hay que agregárselo al compresor para fin de mantenimiento. Por el tubo de salida, sin aceite. Todo ese aceite que está quedándose acumulado en el fondo va subiendo de nivel y llega un momento en que levanta esta boya y acciona una válvula de boya o grifo de boya, permitiendo que este aceite que está empujado por la alta presión de descarga salga por el tubo de retorno de aceite. Es decir, por este tubo el aceite vuelve hacia la zona de aspiración, hacia la zona de baja del compresor. Si en lugar de ser un compresor hermético fuese un semihermético, pues este tubo de retorno iría directo al cárter del compresor. No es el caso.
Del separador de aceite sale vapor caliente a alta presión. Estos vapores calientes a alta presión van camino del condensador. Cuando llegan al condensador se encuentran con un serpentín. En este caso el aire es el medio que utilizamos para enfriar estos vapores calientes que vienen del compresor. Entonces el refrigerante en forma de vapor caliente, al circular por dentro de este serpentín, pues se encuentra con que el aire que es forzado por el ventilador le está robando calorías a ese vapor. Al robarle calorías, pues cambia de estado a la temperatura de condensación y a la presión de condensación, de tal forma que entra 100% vapor caliente a alta presión y sale 100% líquido, que ya no está tan caliente, porque se supone que se tiene que haber subenfriado en el último tramo del condensador. Por el tubo de salida del condensador tenemos 100% líquido, que es empujado por esa alta presión y continúa por esta tubería, a la que ahora llamamos tubería de líquido, alta presión, camino del recipiente de líquido. El líquido entra en este recipiente y puede alcanzar como máximo, o debería de alcanzar como máximo, un nivel de un 80 o un 85% de la capacidad de este depósito, de este recipiente. El nivel de líquido podría ir variando a lo largo del año en función de la demanda de líquido de la cámara frigorífica. Habrá ocasiones en las que la cámara frigorífica demande mucho líquido porque haya una gran carga térmica dentro de la cámara, en verano, y habrá ocasiones, por ejemplo en invierno o periodos muy largos en los que no se abre la cámara, en las que hay menos demanda de líquido por parte de la cámara, entonces quizá el nivel de líquido sea más alto. Siempre va a salir líquido de este recipiente, porque como hay una varilla para el tubo de salida, lo coge del fondo. Lo coge del fondo, entonces siempre va a salir líquido. Este líquido va a salir a través de la válvula de servicio de líquido. Esta válvula de servicio debe estar siempre abierta y con el capuchón puesto. Continuaría camino del filtro deshidratador. Entre el recipiente de líquido y el filtro deshidratador suele estar o debería estar la toma de carga. Una toma SAE de 1/4 con una válvula de cierre manual. Esta toma de carga se utiliza cuando tienes que hacer una carga de refrigerantes que son mezclas ceotrópicas. Las mezclas ceotrópicas hay que cargarlas siempre en fase líquida. Eso es como cuando usted va a chequear el aire del carro. Para los mecánicos, el técnico chequear. Cierra su micrófono, que acaba de entrar, por favor. Por ahí, por esos registros, hay que chequear la presión. Cierra su micrófono, por favor. Ya lo cerró. Oye, qué cosa más grande. Entonces, cuando van a chequear si le falta gas al sistema, es por esa válvula que está ahí. Y por ahí mismo le agregan. Eso es una válvula de registro. Entonces, esta toma de carga viene perfecta para eso. El líquido pasa por el filtro deshidratador. El filtro deshidratador retiene la humedad y los ácidos que pudieran haber en el refrigerante líquido. Si este filtro deshidratador estuviese saturado, produciría una mayor pérdida de carga. Y eso se puede distinguir fácilmente porque si tocas con las manos el tubo antes del filtro y el tubo después del filtro, notas como después del filtro está más frío. Eso es porque está haciendo un poco de expansión ahí dentro debido a que está tan saturado que supone una restricción al paso de líquido. Si tú notas esa diferencia de temperaturas, el filtro deshidratador está saturado y habría que sustituirlo. Continuamos con el líquido a alta presión y ahora nos encontramos con el visor de líquido o mirilla. Aquí hay una ventana de cristal en la que podemos ver el paso del líquido y podemos ver si contiene burbujas. También llevan un indicador de humedad.
Si el sistema está húmedo o está seco, pues cambia de color y puede estar verde o amarillo, y así nos indica si hay humedad en el sistema. En el caso de que nos indicara que hay humedad en el sistema, puede ser debido a que el filtro deshidratador que hay antes ya esté saturado y no sea capaz de retener más humedad. Eso significa que hay que cambiar el filtro deshidratador. Continuamos con la línea de líquido y llegamos a la electroválvula de líquido. Se pone como seguridad mínima de líquido. Suelen estar controladas por el mismo termostato de cámara. Es decir, si el termostato de cámara detecta que es necesario enfriar la cámara, pues ese mismo termostato es el que envía corriente a la electroválvula de líquido. Entonces esta electroválvula se abre y permite que fluya el líquido hacia la válvula de expansión. Esto lleva una válvula solenoide y esto está normalmente cerrado por un muelle. Cuando recibe corriente, permite el paso del líquido hacia la siguiente etapa. Una vez que esta electroválvula está abierta, el líquido continúa camino de la válvula de expansión. El líquido entraría en la válvula de expansión por la parte de abajo. Póngale atención bien a la válvula de expansión. Atravesando el orificio calibrado y saldría hacia el evaporador. La válvula de expansión, como podéis ver, esta que está seccionada, tiene un bulbo que está colocado con una abrazadera metálica en el tubo de salida del evaporador. Dentro de ese bulbo hay un poco de refrigerante y ese refrigerante que hay dentro del bulbo, según la temperatura que haya en el tubo de salida del evaporador, puede sufrir mayor o menor presión. Esa presión de la que estamos hablando es la presión del bulbo. A través de este capilar empujaría a la parte de arriba del diafragma de la válvula de expansión. Eso hace que el diafragma sube o baja en función del resultado de esas fuerzas. Si el diafragma baja, pues la aguja que está en el tren termostático baja también y pincha el orificio calibrado, haciendo que salga más líquido hacia el evaporador. En el momento en el que el líquido ha salido del orificio calibrado, ya estamos en baja presión, con lo cual tenemos líquido a baja presión en este punto de la válvula de expansión, que va camino del evaporador. El evaporador es un serpentín con aletas en el que se está entrando mucho líquido refrigerante y este líquido está hirviendo porque está robando calorías del ambiente. Ese es el evaporador, esa es la consola que se pone en la habitación. Como es un líquido que ahora está a baja presión, su punto de ebullición es muy bajo, entonces está muy frío. Al estar tan frío, roba calorías del ambiente, enfriando las aletas del evaporador. Esas calorías que roba del ambiente producen el cambio de estado en ese líquido, de tal forma que debería de salir 100% vapor, no debería de salir líquido del evaporador. Todo este líquido es aspirado por el compresor. Ya estamos en la línea de aspiración. Aquí tenemos vapor a baja presión. A partir de este punto, si es una cámara frigorífica, esta tubería de aspiración debería estar calorifugada, es decir, debería tener un aislante térmico, lo que llamamos coquilla, desde aquí hasta el compresor. El gas es aspirado por el compresor y en esta línea de baja podemos ver un manómetro de baja y un presostato de baja. Este presostato de baja estará ajustado para ordenar al compresor que arranque o pare en función de la consigna que le hayan ajustado. Los gases son aspirados por el compresor, los vapores llegan al acumulador de succión por la parte de arriba. Si viniera algo de líquido, pues caería al fondo de este recipiente. Y los vapores que salen de este recipiente salen por esta parte de aquí arriba. De tal forma que el compresor está aspirando de la parte de arriba de este acumulador de succión. El tubo de salida tiene forma de U y coge los vapores de arriba. En la parte de abajo de esta curva, de esta U, hay un orificio pequeño para facilitar el retorno de aceite. Si se fuera acumulando aceite en el fondo de este depósito acumulador de succión, pues a través de ese pequeño orificio podría ser aspirado el aceite hacia el compresor. Si se acumulara líquido en el fondo de este acumulador de succión, a través de ese pequeño orificio también sería aspirado ese líquido. Teniendo en cuenta que el diámetro del tubo es mucho mayor en el punto donde entra el vapor con respecto a ese pequeño orificio,
se produciría como si fuera una vaporización. Entonces, todos esos vapores aspirados salen del acumulador de succión sin líquido, aspirados por el compresor, y por este tubo de aspiración llegamos al compresor donde se cierra el ciclo. Hemos empezado el ciclo por la descarga, hemos recorrido todo el sistema y acabamos otra vez en el tubo de aspiración. Y de esta forma hemos visto todo el ciclo de la máquina frigorífica, desde la descarga hasta la aspiración. Bueno, ya ustedes ven, ya vimos el ciclo con unos accesorios interesantes. Bueno, parece que hay una persona más. Tenemos 10. ¿Hay alguien más? 2. Así que le voy a tener, creo que Peterson, que no estaba en la foto ahorita. Ya ustedes ven el ciclo de refrigeración con algunos accesorios que es interesante, que por eso me gustó, porque ya ustedes saben cómo se controla la presión. O sea, tiene un medidor de presión y al mismo tiene un presiostato. O sea, ese presiostato es una válvula de presión. Usted la regula, la pone a modelar de una más alta a una más baja. Ahí, digamos, la baja, supongamos que la baja sea de 5 kPa, por ejemplo. Bueno, usted lo pone eso a modelar entre 5.1 y 4.9. De manera que prende y apaga el compresor, tanto el compresor como la válvula de expansión. Porque la baja y la alta están reguladas por el compresor, la alta, y la baja por la válvula de expansión. Y así usted sabe, más o menos, conoce algunas herramientas. Y además, eso que le explican fue importante. Por eso quise poner que el refrigerante siempre, casi siempre, se contamina con agua y con aceite. ¿Okay? Con aceite se contamina en el compresor, pero con agua se puede contaminar en el condensador. Porque puede haber alguna humedad que llegue al refrigerante. Entonces tiene dos instrumentos, o sea, dos mecanismos de separación de tanto del líquido como de agua como condensados. Bueno, el de vapor, el de aceite es condensado, pero no por temperatura, es condensado por presión. Y el otro es condensado por temperatura. Ok, muy bien, tenemos 1 minuto para cerrarse los 40 minutos. Vamos a cerrarlo nosotros y vamos a volver enseguida. Ok, para no esperar ese minuto, que queda menos de 1 minuto y volvemos enseguida. Ok, vuelvan de una vez, por favor.